Bueno, estamos en comunicación con el doctor Daniel Corach, biólogo y genetista, creador y director del Servicio de Huellas Genéticas, profesor asociado de la Cátedra de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, investigador principal del CONICET. Doctor Corach, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Norberto? ¿Qué tal, doctor? Bueno, con muchas inquietudes, le preguntaría de algún caso resonado que tiene que ver con la genética forense ahora, pero como es un tema, nuestro programa es un tema de ciencia, vamos a preguntarle básicamente en qué consiste la genética forense y qué es todo lo que escucha la gente con estos casos resonados que hay, ¿no? Bueno, la genética forense es un empleo, digamos, muy eficiente que se ha implementado para tratar de esclarecer situaciones en las cuales resulta necesario identificar individuos, sea esto a través del análisis de vínculos de parentesco, por ejemplo, un grupo familiar que quiere confirmar que exista vínculo entre el progenitor y el descendiente, por ejemplo, o bien en situaciones un poco más complejas en las cuales no se cuentan con los progenitores directos y debemos tratar de investigar el vínculo con los grupos familiares a los que pertenecían esos progenitores. Bien. Como en el caso de los desaparecidos. Claro. Y por otro lado, también constituye una excelente herramienta para establecer identidad entre diferentes muestras. Es decir, si una muestra se encuentra en la escena de un crimen y existe algún sospechoso eventual, se puede establecer si ese sospechoso es compatible con quien dejó la evidencia criminal en la escena criminal. Es decir, si tiene una identidad genética, uno podría suponer que efectivamente, dado que el perfil genético, que es un conjunto de marcadores genéticos bastante complejo, presenta total coincidencia con todos los marcadores que se han detectado en la escena del crimen, uno puede suponer que es esa la persona que ha dejado la muestra en cuestión. Claro. ¿Uno puede decir que un individuo tiene una huella dactilar genética propia? Uno puede decir que un individuo puede tener una huella dactilar propia. Una huella dactilar genética en realidad es casi una construcción, ¿no? Porque surge del inglés el DNA fingerprinting, que es como lo bautizó quien descubrió por primera vez el sistema de marcadores hipervariables presentes en la información genética. Y él, dado que vio que esto era muy variable, bueno, lo bautizó como DNA fingerprint, es decir, huella digital genética. Bien. Pero es una analogía fundamentalmente. Bien. Sin embargo, cuando uno compara huellas dactilares, es decir, los dermatoglifos, los dibujitos que tenemos en los dedos, que constituye un desarrollo evolutivo que operativamente lo que permite es que no se nos escapen las cosas de las manos. Esa característica que presentan los dedos de una persona son más variables que los datos genéticos, porque por ejemplo, dos gemelos univitelinos, es decir, gemelos genéticamente idénticos, por eso son univitelinos, tienen eventualmente algunas diferencias en cuanto a sus dermatoglifos, a sus huellas dactilares. Sin embargo, desde el punto de vista genético, ambos individuos son idénticos, porque provienen de una única célula fecundada, que se fue dividiendo y en un momento dado se escinden dos grupos de células, cada uno de los cuales va a generar un individuo genéticamente idéntico, como si fueran clones. Claro. Entonces, al ser genéticamente idénticos, la información genética que presentan va a ser igual. Exacto, claro. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Gabriela Costa, ¿qué dice? ¿Cómo le va, Gabriela? Muy bien, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo un biólogo que trabajaba en evolución molecular de roedores se dedica a la genética forense? ¿Cómo Bueno, es un problema de necesidad y oportunidades.
fundamentalmente. Básicamente, cuando yo terminé mi trabajo de investigación para concluir la tesis doctoral, en aquel momento la genética forense no era tal, sino básicamente se llamaba hemogenética forense y estudiaba básicamente los grupos sanguíneos, el compuesto mayor de histocompatibilidad, los antígenos leucocitarios, linfocitarios humanos, y esas eran las herramientas que se disponían a nivel molecular para desvincular a un individuo como padre de un hijo, por ejemplo, ¿no? Por eso se llamó hemogenética forense y realmente tenía una aplicabilidad muy interesante. Sin embargo, desde 1985, que es cuando se descubren las huellas digitales genéticas o DNA fingerprints, surge la posibilidad del desarrollo de técnicas moleculares basadas en el análisis de polimorfismos del ADN que permiten una identificación insesgada de los individuos. En aquel momento en Argentina no había esa posibilidad y las herramientas que se usaban para develar este tipo de cuestiones eran metodológicamente las mismas que yo había usado para hacer mi trabajo de tesis. Y por lo tanto, aplicarlo en roedores para ver su proceso evolutivo o aplicarlo en humanos para ver cuestiones que conducían a la identificación era solo un paso. Y el problema surgió, digamos, yo intenté obtener financiación en aquel momento para seguir con mis trabajos de ratones y propuse de alguna manera aportar a la comunidad ofreciendo un servicio para establecer vínculos de parentesco. Pero el problema es que muy próximo en aquel momento, en el 92, surgió el problema de la Embajada de Israel y ahí se me pidió que trate de caracterizar parte de los fragmentos emergentes del desastre desde el punto de vista genético para ver si podíamos tener una herramienta identificatoria y efectivamente se logró y de ahí surgieron los convenios con los diferentes poderes judiciales. El primero fue el Poder Judicial de la Nación a través de la Corte Suprema y después fueron muchos convenios con prácticamente todos los poderes judiciales del país. Claro. Otra pregunta, ¿en ese momento usted estaba trabajando solo? ¿En su equipo estaba usted, alguien más? Al principio no, al principio era solo. Después se fueron sumando algunos integrantes, pero durante muchísimo tiempo el grupo estuvo restringido a 3 personas. Está bien. Y ahora somos un poco más, pero somos 8. Ahora son bastantes, ¿no? 8. No somos muchos, somos relativamente pocos para la cantidad de análisis que hacemos. Se hacen realmente muchos análisis por año, aproximadamente 1000 casos, que son aproximadamente unas 4.500 muestras. Pero, claro, tenemos muy buen equipamiento, el sistema está realmente muy ajustado y la gente trabaja muy bien. Entonces, eso nos permite encarar problemas de análisis bastante complejos en forma muy eficiente. Claro. Buenas tardes, doctor Coras, le habla Miguel San Giovanni. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Una pregunta, en los casos que se ven muy a menudo, ¿no?, de reconocimiento, de parentesco de hijos, de reconocimiento de hijos, que tanto se habla de hacerse el ADN, ¿qué grado de exactitud tiene la muestra para aseverar que tal persona es el padre o la madre de tal chico, estando todos vivos? Acá no estamos hablando de desaparecido y nada, ¿no? Bueno, esto depende fundamentalmente de las características de los marcadores genéticos que se emplean. En la actualidad se usa una batería muy amplia de marcadores, son más o menos más de 20. Con esos 20 marcadores que son muy variables, logramos índices de paternidad extremadamente elevados, en el orden de algo por 10 a la octava, por 10 a la décima, es decir, la probabilidad de encontrar un individuo con igual perfil genético que el esperado para que cumpla con la condición de ser progenitor de una criatura, dada
la frecuencia, lo común de esos marcadores en toda la población, va a ser un número extremadamente alto, que vamos a tener que buscar alrededor de 10 a la 10 personas. 10 a la 10 es un número muy grande, y es elevado a la 10ª potencia, de individuos para encontrar a uno que por azar coincida con el perfil genético de quien estamos evaluando como posible padre. Es decir, son resultados extremadamente robustos. Cuando uno trabaja con material cadavérico, con material óseo, ya en este momento se obtienen prácticamente los mismos resultados que con muestras de una persona viva. Habitualmente se toma una muestra de saliva, o un hisopado bucal, o una muestra de sangre, o bien se toman huesos en caso de que no haya otro material. Pero realmente son marcadores extremadamente informativos, y el uso se ha generalizado a nivel mundial. Digamos, todos los laboratorios prácticamente usan, la gran mayoría son comunes de un laboratorio a otro. Y además son kits comerciales, es decir, que uno no lo desarrolla en forma caprichosa en el laboratorio, sino que consume sistemas muy estandarizados. Y además, toda la metodología es metodología automatizada. Entonces hay una serie de garantías que permiten confirmar que efectivamente el resultado que uno obtiene es un resultado fidedigno. Doctor Corach, buenas tardes. Nicolás Rodríguez le habla. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Quería preguntarle sobre sus trabajos acerca de la ascendencia que tenemos los argentinos. ¿Es realmente cierto que descendemos mucho de los europeos, o hay más de nuestra genética en nativos que en europeos? ¿Cómo es la cosa? El proceso es, digamos, uno ve en la información genética de alguna manera la recapitulación de lo que conocemos históricamente. Claro. Y eso es muy interesante porque nuestro país hasta hace relativamente poco, 500 años, en términos de evolución humana es muy poco tiempo, hasta hace 500 años todo el poblamiento, todas las poblaciones que habían en América, básicamente provenían de descendientes inmigrantes asiáticos que habían ingresado a través de lo que es Beringia, es decir, la parte del extremo de Bering, en el norte de Norteamérica y en Alaska, y por el cual, dado que había habido una reducción del volumen de las aguas en ese momento, se produjo una suerte de pasadizo en el cual grupos de habitantes asiáticos se fueron desplazando hacia lo que es el actual continente americano. Y eso se produjo probablemente entre 15 y 25.000 años. Durante ese periodo, hasta hace 500 años, el componente que habitaba, el componente humano que habitaba las Américas, era básicamente descendiente de estos asiáticos, que los conocemos como nativoamericanos, que en realidad no son nativoamericanos, sino son descendientes de inmigrantes asiáticos. Ese componente étnico es caracterizable, uno puede identificar los linajes que provienen de estos descendientes asiáticos o que constituyen las poblaciones que habitaban América al momento del contacto con los españoles. El segundo aporte fue el español, que aportó y colonizó, y colonizar es imponer el lenguaje e imponer además su componente genético, pero mayoritariamente al de los locales, es decir, los hombres no estaban demasiado en condiciones de continuar proliferando o aportando su información genética a las locales, sino que los hombres europeos eran quienes iban a fecundar a las mujeres que estaban en la región. Y además, los europeos trajeron el componente africano como ayuda de trabajo, y ahí también se produce un aporte, que como en el caso anterior, era de los europeos hacia los africanos más que de los africanos a los europeos. Sí, estamos hablando acá en la época de la esclavitud. Exactamente.
Y la esclavitud además tuvo una característica muy particular en nuestro país, porque a diferencia del resto de América, en Argentina prácticamente no quedan descendientes o afrodescendientes. Fundamentalmente por la historia misma. Por un lado tuvimos campañas libertadoras en las cuales muchos de los combatientes tenían un componente africano importante o eran africanos descendientes, y por otro lado la ley que se establece en la Asamblea del año 13, en la cual se determina la libertad de vientres, que no fue la abolición de la esclavitud. La esclavitud es finalmente abolida en el 1854. De esa manera tenemos chicas que eran esclavas, pero que toda su descendencia iba a ser libre. Entonces, muy probablemente aquellos que poseyeran esclavas, lo más probable es que las vendieron en algún lado donde sí podían comerciar con los descendientes. Claramente. Y de esa manera perdemos tanto el componente masculino africano como el femenino africano. En tanto que cuando miramos marcadores genéticos vinculables con el componente nativo americano, vemos que tenemos los linajes maternos, son muy ricos en linajes nativoamericanos, por encima del 50% de la población tiene linajes nativoamericanos, y solamente un 5% exhibe linajes paternos nativoamericanos, indicando que efectivamente se produjo un desbalance en cuanto al tipo de apareamientos que se dieron a partir del momento del contacto con los conquistadores españoles. Sí. Bueno, entonces, básicamente decimos que no es tan así que descendimos de los barcos. Absolutamente no. Tenemos un componente muy, muy importante, y eso yo creo muy, muy importante tenerlo presente, porque durante muchísimo tiempo Argentina pretendió haber sido el producto única y exclusivamente de aquellos inmigrantes que llegaron al país y que poblaron el territorio argentino. Eso es falso, totalmente falso. Y el problema es que eso nos separó en gran medida del resto del continente. De hecho, reconocer este componente tan heterogéneo por parte de nuestra población necesariamente nos vincula mucho más estrechamente a lo que es la población latinoamericana que lo que previamente se suponía. Claro, aquí a la población europea. Bueno, exacto. Doctor Corach, estamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos por este contacto y por habernos aclarado un poco de qué se trata la genética forense. Nos quedan montones de preguntas y también preguntarle de quién es el tercer ADN que encontraron en el caso Ángeles, pero eso no se lo vamos a preguntar, doctor. Fantástico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.